Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me dan un minutito, por favor? Solo un minutito mientras se conectan más personas y comenzamos. Ya. Buenas noches a todos. Ahora sí comenzamos nuestra clase de hoy de procesamiento de datos. Voy a compartir de inmediato para que vamos todo esto. Voy a levantar el chat también por si hay preguntas. Ya. Bueno, en esta clase vamos a ver tanto el módulo 3 y vamos a comenzar viendo el módulo 4, digamos. Si bien estaba estimada para el módulo 3, el módulo 3 está todo en la clase, digamos, la masterclass. ¿Pudieron ver la masterclass ya? Porque Sí, ahí estaba todo el módulo 3. Perfecto. Ahí estaba todo el módulo 3, pero lo vamos a repasar el día de hoy. Digamos, si hay consultas, las hacemos, trabajamos esas consultas y posteriormente nos vamos al desafío. Bien. Pero y posteriormente nos vamos al módulo 4 que ya son los gráficos, que es la parte ya final de este curso. Bueno, soy Marcelo Miranda, yo soy experto. Consulta de la sesión anterior, en este caso de la masterclass. El archivo que muestra... sí, lo puedo compartir. Lo voy a de nuevo colocar en los anuncios. En los anuncios del curso lo voy a colocar nuevamente el archivo, ¿ya? Lo coloco ahí para que lo vuelvan a bajar. Y ya, consulte la sesión anterior. ¿Alguna consulta de la masterclass? Algo que les haya quedado así no tan claro. Bien, continuemos. A ver, algo que se preguntó en la masterclass. ¿Qué realiza la instrucción pandas.merge? Dataframe 1, dataframe 2 o nombre. ¿Qué hace? A ver, realiza una concatenación de dos dataframes. Mezcla dataframe donde la columna nombre sea coincidente
Mezcla data frame con todos los datos. A ver, para los que vieron la masterclass, ¿cuál era? La 2, mezcla con la columna nombre que dice los demás. A ver, ¿será? Muy bien, muy bien. Mezcla o data frame, la columna nombre sea coincide. Bueno, claramente, como le digo siempre, cuando hay preguntas de esta fórmula, digamos, ya, no hay problemas con el micrófono. Cuando hay preguntas de esta forma, la idea es que la instrucción ustedes la ejecuten en el Python, la escriban, la ejecuten en el Python y entonces la instrucción va a salir. Porque obviamente esta instrucción es bastante simple, digamos. Pero si yo pongo 5 líneas de código ahí, se va a complejizar un poco, ¿cierto? Entonces, la idea es que siempre cuando tengan esto y las mismas recomendaciones para las preguntas, digamos, para las pruebas finales, si le aparece una instrucción de este tipo o instrucciones más largas, es que tengan al lado un Jupyter Notebook y las vayan escribiendo y a ver qué les sale. ¿Mm? Bueno, y la actividad práctica, el desafío, a ver cómo les fue. Esto lo habíamos hecho nosotros, ¿cierto? Aquí está el procesamiento de datos, ¿ya? Y esto estaba por acá. Ahí está. Nosotros lo habíamos hecho de esa forma. Pedro, Juan, Diego, Juan, Diego. Y habíamos hecho 6 acá abajo. Ahora lo que hicimos fue Pedro, Juan, Diego, Pedro. Y Pedro, ¿cierto? Pedro, no Pedro. Y acá hay 6. ¿Ya? Y se asume que Diego es Diego, y bueno, no le puse acá, pero Pedro es Pedro. ¿Ya? Entonces, esto se lo voy a dejar a ustedes, porque esto se hace siempre en Machine Learning. Antes de hacer el modelo Machine Learning hay que limpiar los datos. Y esto se hace siempre. Entonces, es bueno que ustedes vayan limpiando, vayan obteniendo digamos, el know-how de cómo limpiar los datos. ¿Sí? Bueno, y aquí ustedes saben que para limpiar los datos, primero los vemos. O sea, no. Primero vemos cómo están los datos. Vemos que alguno está mal, digamos. Vemos si los checks coinciden. Digo, uy, ¿por qué no coinciden 6,2 pero si yo veo 5? Bueno, aquí sacamos los 6 y vemos que hay uno NaN, que eso también pasa en los datasets, ¿ya? Y aquí vamos trabajando. Yo lo quiero agrupar por nombres. Y aquí tengo una agrupación terrible, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La primera opción es dejar todos en mayúscula o todos en minúscula, porque para no hacer coincidir la mayúscula con la minúscula, etcétera. Entonces, cuando hago, vuelvo a agrupar. Y ahí vemos que Juan ya se me agrupó, ¿cierto? O sea, ya con Juan terminamos, pero todavía me falta Diego, me faltan los NaN, que estos dos son molestos y Diego también tiene que agruparse porque los dos son Diego, ¿ya? Bueno, transformamos el monto a tipo entero para trabajarlo después. Y ahí ya sabemos que es tipo entero. Lo trabajamos como entero. Hacemos un replace de 10 por Diego y hacemos un replace de Pedro por Pedro, ¿cierto?
Y siempre lo hacemos con in place true. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo data frame, reemplázame. Hágame esta operación en el mismo data frame, in place true, en el lugar. ¿Ya? Y ahora veo el data frame. Y ahora veo que está todo ordenado. ¿Qué pasa si agrupo? Me quedó espectacular. Pero, pero ¿qué falta? Ahí la agrupación ya está bien. Pero igual el data frame todavía no. Porque tiene 6 filas. Entonces, ¿qué hago? Borro la fila que tiene NA. Y para borrarlo hago un drop one de axis 0, que significa la fila, y nuevamente in place true, que significa házmelo en este data frame. Y ahí ya queda el data frame limpio. ¿Sí? Y ahí puedo hacer más cosas, puedo trabajar con el nombre de Diego, el monto, puedo hacer sumas, comparaciones, etcétera. ¿Sí? Esto mismo lo tienen que hacer con esto, pero ahora asumiendo que Pedro es Pedro, que va a ser finalmente algo similar. ¿Sí se entiende? ¿Se comprende lo que hay que hacer? Muy bien. Entonces se los dejo a ustedes para que los practiquen, digamos, como tal. Resultado del aprendizaje de hoy. Los principales aprendizajes serán establecer criterios de ordenamiento de los datos para darle un sentido y claridad a un gran volumen de datos iniciales. Además, veremos el análisis con los tipos de datos donde comenzaremos la interpretación de los datos. O sea, es decir, lo que vamos a ver primero es un repaso de la masterclass, que es esta primera parte, y después vamos a empezar el módulo 4, ¿ya? Donde lo ideal es que lleguemos a la interpretación de esos datos. Y la interpretación se da con los gráficos. En esta clase repasaremos el ordenamiento de datos, tanto numérico como string, utilizando la componente pandas para la programación en Python. Comenzaremos revisando la interpretación de los datos en Python, ¿ya? La interpretación tiene mucho que ver con los gráficos, ¿ya? Y en esto, ahí les voy a mostrar cómo se pueden interpretar estos datos, pero además es importante para mí, no es importante, digamos, la programación del gráfico, ¿ya? Si ustedes van a internet, van a encontrar miles de gráficos bonitos en Python. Lo importante es que esos gráficos bonitos ustedes puedan traer el código y colocar los data frames de ustedes y las columnas de ustedes, las columnas que quieren graficar, y después que ese gráfico les hable, que eso es lo más importante, que el gráfico tiene que hablarles. Si el gráfico no les habla, por bonito que sea, no sirve. Esa es la idea. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar la sesión de hoy? Primero el repaso de ordenamiento de datos y después lo nuevo, que es los tipos de datos y cómo analizar. Obviamente todo esto también lo vamos a ver en el Jupyter Notebook en Python. Y finalmente el resumen y cierre de la clase. ¿Qué nos indica un gráfico de caja o boxplot? La pregunta para la clase. Nos entrega los valores atípicos, nos entrega la distribución de los datos, nos entrega la frecuencia de los datos, nos entrega un gráfico de barras de los datos con respecto a un dato en particular, nos permite visualizar el set de datos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta?
La E, la B. A ver, ¿qué más? La A. A ver, algunas más. La A. Bueno, efectivamente es la A. Es la A. Nos entrega los valores atípicos. Para eso se usan los gráficos de caja o de boxplot, ¿sí? Que lo vamos a ver también en el código. La distribución de los datos, si una distribución es normal o no, nos entregan los gráficos de densidad. La frecuencia, también los gráficos de frecuencia. Eh, ¿Nos entrega un gráfico de barra de los datos con respecto a un dato en particular? No, ese es simplemente un gráfico de barra como tal, ¿ya? No nos entrega los valores atípicos. ¿Y nos permite visualizar un set de datos? Bueno, aquí hay muchos. Aquí hay muchos gráficos que nos permiten visualizar el set de datos completo. Hasta el gráfico de torta, que aquí vamos a ver también en la programación de Python, que yo hice un gráfico de torta para que ustedes vieran cómo se programa un gráfico de torta en Python, que es facilísimo, pero no me sirve de nada. Van a ver que no sirve de nada. Bueno, ordenamiento de los datos. Debemos ordenar datos con pandas, tablas pivot, reestructurar un data frame, que eso es lo que más me interesa, y la combinación y concatenación de un data frame. ¿Ya? Agregaciones. Esto lo vimos en la masterclass. Parte esencial del análisis de conjunto en dataset son las agregaciones que nos permiten computar medidas estadísticas. Por ejemplo, aquí es cantidad, esto no es una medida estadística. El primero y el último, la media, la mediana, el mínimo, el máximo, desviación estándar, la varianza, ¿ya? La suma, que eso es todo con pandas. Pandas te permite hacer todo eso. O sea, pd.esto lo hace, de acuerdo a la columna que tú le indiques. Es muy simple a nivel de programación, pero tenemos que saber qué significa la desviación estándar, qué significa la varianza, ¿cierto? Agrupaciones. Bueno, aquí podemos combinar. ¿A qué se parece esto que está acá, de lo que estuvimos viendo recién? ¿A qué se parece? Hay algo que estuvimos viendo recién en programación que se parece a esto, ¿no? A ver. Parece que lo estuvimos viendo recién. A limpieza, claro. Sí, es parte de la limpieza, pero por ejemplo, a la mezcla. ¿Sí? Pero se parece a esto, ¿cierto? A lo que estoy haciendo acá. ¿Se parece a eso? ¿O no? Agrupo por nombres y por la suma. ¿Sí? Podría ser un count, ¿cierto? A ver si la media, pero esto no me va a funcionar. Ah, me funcionó. Por la media, por la mediana. ¿Sí? Esto es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Ven? Entrada, los separo, o sea, busco los de la misma clase, la misma llave, sumo la misma llave y combino. Aquí puede no ser sumar, puede ser también la media,
como vimos. La mediana, ¿sí? Puede ser cualquiera de las medidas estadísticas, la desviación estándar, ¿sí? Pero esas son las agrupaciones, ¿ya? Esto mismo es lo que hace con tan simple una instrucción. Mira la desviación estándar. Con tan simple una instrucción se hace todo eso que hizo internamente. ¿Ven? Esto es lo que simplifica, digamos, Pandas. Pandas simplifica todo esto. Tablas pivot. Corresponde a una tabla dinámica que toma los datos de columna simple como entrada y agrupa las entradas en una tabla bidimensional. O sea, por ejemplo, en el Titanic, que también lo vamos a ver acá, yo pivoteo por la sobrevivencia. ¿Quién sobrevivió? Por el índice, que es sexo, que puede ser el índice, y la columna son las clases, primera, segunda y tercera clase, ¿cierto? Entonces me formo una nueva estructura donde en vez de tener uno o dos acá, tengo female y male, mujer y hombre, y en vez de tener otro nombre de columna, que podría ser cualquier cosa, aquí tengo los nombres de las clases. ¿Sí? Y aquí me pone el porcentaje de estas, de por ejemplo, de mujeres en primera clase, en segunda y en tercera clase, con respecto al total. Y en tercera clase coinciden justo 50%. Bueno, acá si quiero cortar por rango el año, entre 0, 18 y 80, ¿ya? Pero es lo mismo, pero además del índice sexo, le voy a agregar el índice año. O sea, esto se va a cortar tanto por hombre-mujer como por rangos de edades, ¿sí? Por la misma columna clase. Y aquí obviamente va a haber más diferencia de estos. Por ejemplo, acá vemos que en segunda clase todas las mujeres estaban entre 0 y 18. O sea, había todas. Y un 0,9, no sé por qué sale acá 0,9 entre 18 y 80. Reestructurar un data frame. Es común la disposición de los datos de un data frame no es la adecuada para su tratamiento y es necesario reestructurarlo. La función que podemos utilizar es panda.melt, que remodela o transforma un data frame existente. Cambia la orientación del data frame en formato largo o ancho. Normalmente, si viene de esta forma, lo más probable es que este data frame te sirva para trabajar después con Machine Learning y todo esto para pasarle los datos a un modelo. ¿Por qué? Porque generalmente tú vas a querer estimar el promedio o algo de ese estilo. Entonces te sirven las notas hacia el lado, como están acá. 5, 3, 5, 9. Y por ejemplo, si le agregamos una columna es aprueba o no aprueba. No que esté aprueba. No, este reprueba que es más bajo. Este aprueba y esta aprueba. ¿Sí? Entonces normalmente vamos a querer una columna hacia el lado. Después le eliminamos la columna nombre porque necesitamos columnas numéricas. Y vemos y podemos predecir quién va a aprobar o quién va a ser va a reprobar, de acuerdo a las notas que lleva, digamos, ¿sí? De acuerdo a la historia. Pero hay algunos data frames que vienen de esta forma, que es el formato largo. Y de esta forma no permite trabajar mucho para hacerlo en un modelo de aprendizaje automático. Porque aquí te repite la asignatura y te da hacia el lado.
y generar el modelo, cada una de estas columnas es un feature que se llama, es un valor, ¿ya? Entonces acá economía tendría que ser el valor para el lado, como esto, ¿cierto? Economía una columna y los valores de los datos. Como esto es complicado, porque acá ¿cómo vas a saber si aprueba o reprueba? Tendrías que sumar este, más este, ¿cierto? Hacia abajo, no hacia el lado, como podrías tomar este caso. Entonces, este es el formato que más te sirve para evaluar un modelo más adelante, ¿ya? Ese es el formato que más te sirve. Pero con esta función tú lo puedes cambiar de este a este. Que eso pasa mucho. Normalmente cuando vienen de fuera los data frames, vienen algunos así, desde Excel. Y ahí cuando vienen desde Excel uno tiene que transformarlos. Algunas veces no es tan rápido hacerlo de esta forma. Algunas veces hay que pensarlo un poquito más. Hay que hacer por ahí un for, digamos, ¿ya? Entonces hay que darle una mirada, digamos, a esto. Esto es fácil, pero hay formatos que son más complejos. ¿M? Pero la función melt sirve para la mayoría. Combinación y concatenación de un data frame. Dos o más data frames pueden combinarse en otro data frame. Estas combinaciones pueden ser de varias formas. Concatenación, o sea, sumas uno al otro, ¿sí? O sea, sumas este más este. O sea, es sumarle, básicamente. Concatena los de arriba con los de abajo y creas un nuevo data frame. Igual, ¿ya? Sí, pero no es sumar los datos, no es sumar, es agregar, porque recuerda que son string. No, sí, yo cometí el error de decir sumar, digamos agregar, ¿vale? Digamos agregar los datos al siguiente data frame. Agrego datos. O concatenación por columnas, justamente la pregunta que les hice, ¿te acuerdas? Que aquí puedo concatenar por columna y puedo agregar la tercera columna a este lado, ¿cierto? Que le da, siempre que el nombre me coincida. Si no me coincide el nombre, digamos, entonces no va a poder agregar este y vamos a tener que ponerle sobre el nombre. Y si no me coincide el nombre, me va a crear unas columnas aquí medias raras. Me va a crear, por ejemplo, si tengo Antonio, por ejemplo, acá en vez de Luis, me va a crear Antonio 18 y acá no me va a poner nada, ¿ya? Entonces lo que tengo que usar es, ¿te acuerdas la palabra reservada on nombre? Y ahí on nombre me va a hacer un join de estos nombres. Y me va a colocar en una nueva tabla solamente los nombres. Combinación y concatenación de un data frame más. La mezcla, el merge, que ahí on clave como tipo, ¿ves? Bueno, si aquí es lo que vamos a ver allá, digamos. Vamos a mezclar M1, M2 sobre nombre. Entonces, me van a crear solamente los nombres que están repetidos, que son María y Luis, ¿ya? Pero aquí yo le dije un how. ¿Por qué me quedaron todos acá? Porque acá yo le dije un how, le dije outer, que es como un outer join. O sea, júntamelos todos. Pero si yo saco este how o le pongo inner, solamente me va a buscar los que son iguales, el Luis y María, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, Pedro, como no aparece acá, ¿sí? No aparece acá Pedro, entonces me coloca en el sexo, que es la columna nan.
porque Pedro nunca apareció acá y nunca le dije el sexo a Pedro. ¿Sí? Lo mismo pasa con Carmen. Carmen solamente aparece acá y tiene el sexo mujer, pero como no aparece acá, no aparece la edad. Entonces la edad es nan. ¿Sí? Así los crea. Por eso es ojo con los outers, ¿ya? Hay que tener ojo con esos outers. O sea, yo diría acá los inner, con dos N, inner, o simplemente no colocar esta instrucción, y si no colocas esta instrucción, él asume que es inner, que es que estén a los dos lados. Bueno, esto lo vamos a ver también en programación. ¿Alguna duda? Que esto era más o menos el repaso de lo que fue la masterclass. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna duda que quieran preguntar? ¿Todo bien? Todo claro. Muy bien. Espectacular. Tipos de datos y cómo analizarlo. Ya, aquí nos vamos al módulo 4 que vamos a comenzar hoy, ¿ya? Y que vamos a profundizar la próxima clase, ya que la próxima clase, y ahí vamos a profundizar bastante del módulo 4, vamos a ver el Jupyter Notebook y todo ello. Pero acá para darle más tiempo en la próxima clase de ver programación, acá quiero iniciar, digamos, con la primera parte del módulo 4. Tipos de datos y cómo analizar. Funciones para explorar el dataset, ¿ya? Componente para gráfico, la famosa Matplotlib. Hay otras, pero esta es sí, dentro de todo es la mejor. Y bueno, yo también le entregué en ese Jupyter que tienen de procesamiento, le pongo la Matplotlib inline y algunas componentes adicionales para hacer los gráficos dinámicos. Que los gráficos que están ahí no sirven mucho, pero esas componentes les van a servir a ustedes para generar dinamismo en el gráfico y para buscar, digamos, los datos precisos, para darlos vueltas, girar, todo eso que es importante también para las presentaciones. Independiente que seamos muy programadores y que nosotros queramos hacer la inteligencia artificial del tema y que la hagamos bien, después cuando queramos vender nuestro producto, tanto en la organización interna como a un cliente externo, debemos saber graficar, debemos mostrarlo muy bien. Entonces, esos gráficos son importantes. Quizás a lo mejor no vamos a elegir Python para eso. A lo mejor vamos a pasar los datos en Power BI y vamos a hacer unos gráficos espectaculares en Power BI. O vamos a querer programar en R, que también hace mejores gráficos que Python. ¿Sí? Pero para comenzar y para poder evaluar los datos, nosotros es suficiente con los gráficos que tiene Python, para nosotros. Y ahí se los voy a enseñar. Bueno, hay tipos de datos cualitativos y cuantitativos. ¿Quién sabe la diferencia entre cualitativos y cuantitativos? O un ejemplo, por ejemplo, un dato cualitativo. Cualquier dato de cantidad. Cualitativo, cualitativo. Ah, de calidad, ya. ¿Sí? No, Em, no se confundan con string. Ah, sí, Dime, dime, adelante, adelante, por favor, Gabriel. Preguntaste por cualitativo. ¿Sí? Un ejemplo. Por ejemplo, datos de calidad de exportación de frutas, po. Los tamaños podrían ser cualitativos. Los calibres de la palta. Ah, Por, perfecto, sí. Los ¿ya? tamaños. El tamaño es Claro. cualitativo. Por ejemplo, en este momento, yo digo, hace frío. ¿Es cualitativo o cuantitativo? La temperatura es cualitativa, claro. Claro. Pero O sea, si yo digo, podría ser ambas igual. En el caso de temperatura, podríamos trabajar sí, con.
Sí, pero no ambas. Ojo, yo digo hace frío. Hace frío es cualitativo, Ah, sí, po. pero si yo te La digo, temperatura pero si yo 16 digo grados, hace 9 grados, cuantitativo. Sí. cuantitativo. ¿Sí? Sí, exacto, Miguel, también. ¿Ven? Esa es la diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos expresan una cualidad de algo y los datos cuantitativos expresan la cantidad. Quizás yo, como me gusta mucho la matemática, por ejemplo, en el mundo real, ¿cuáles datos cualitativos? Cuando, cuando generalmente hacen la encuesta de atención de cliente, ¿ya? ¿Te atendió bien, mal, más o menos? ¿Te gustó el producto? ¿No te gustó el producto? ¿Ya? Eso eso sirve, pero depende mucho de tu estado de ánimo, depende mucho de lo que te haya pasado en la tienda. O sea, imagínate que no dormiste en toda la noche, pero igual tienes que mañana ir a trabajar y lejos de tu casa, a 2 horas de tu casa. Entonces, vas a comprar café al primer negocio que encuentres abierto. Y una persona ahí está, no, hay una fila tremenda, atiende lento la persona y es el único local que tiene café. Después te pide, por favor, deme su evaluación. Me imagino que lo vas a evaluar terrible, ¿correcto? Por eso, cualitativo en general, todo lo cualitativo depende también de tu estado de ánimo, ¿ya? En cambio, si vienes bien, vienes, pucha, ganó mi equipo favorito, al que le gusta jugar tenis, ganó mi tenista favorito, listo, y vengo todo bien, dormí espectacular, digamos, y me voy a servir café, bueno, por la fila, no importa, pero el café es rico. ¿M? Como dicen cuando nos gana algún equipo de fútbol, la marraqueta es más crujiente. Eso es cualitativo, porque también depende de tu estado de ánimo, ¿cierto? En cambio, cuantitativo es decir, a mí me venden 1 litro de café, o a mí me venden 500 centímetros cúbicos de café. Eso es cuantitativo. Si te preguntaba en una encuesta, ¿le vendieron exactamente los 500 centímetros cúbicos de café? Si el vaso viene con la medida y la medida está ahí, tú tendrías que decir, sí, me lo vendieron. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es como el cualitativo, por ejemplo, por eso a mí no está bien el cualitativo, pero a mí yo prefiero los cuantitativos, prefiero cantidades, digamos. Bueno, y dentro de esto hay muchas funciones para explorar el dataset. Y yo creo que hemos visto varias. La J, Describe, es nulo, Replace, información. Bueno, los replays es para reemplazar cosas, ¿ya? Esto es como cargamos un data frame que viene en CSV. Esto es un heatmap de colores, es un mapa de colores. Y bueno, esto es generar, digamos, columnas numéricas y las que son NA las coloco la media y reemplazo los nulos por la media. Son funciones para trabajar con los data frames. Acuérdense que cuando faltan datos hay que imputarlos. No podemos mandar datos nulos. Después, cuando los vamos a evaluar, los datos nulos nos hacen evaluar mal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si efectivamente tú quieres evaluar el negocio de café? ¿Ya? Pero tienes un dato nulo que te dice si el café es de grano o no es de grano. ¿Ya?
Si el dato está nulo, ¿tú podrías evaluar el café? Si es de grano o no es de grano. Bueno, me imagino que un especialista, no sé si acá en el curso hay un especialista en café que a lo mejor tomándolo se da cuenta que es de grano o no es de grano. ¿Sí? Pero si no lo sabes, si está nulo ese dato, ¿podrías evaluar el café? Objetivamente no. No, ¿cierto? Claro. Ahí ya dependería el paladar. Porque hay gente que tiene un paladar refinado para café y él dice, sí, efectivamente esto es de grano. O sí es de grano. Lo mismo pasa con los vinos. Hay gente que tiene un paladar para los vinos y hay gente que no. Entonces, si no tienes el dato de, digamos, de la calidad del vino, de la uva y todo eso, es difícil para los que no tenemos el paladar para determinar esa diferencia, digamos. Entonces, eso mismo pasa con los datos nulos. Cuando tú tienes un dato nulo, es difícil que puedas estimar, generar tendencia o predecir ese dato, ¿sí? O predecir el dato que buscas. Lo mismo pasa con el café. Si no sabes que es de grano, a lo mejor no puedes predecir. Profe, en ese caso, ¿cómo se escrutaría? ¿Hay como técnicas de escrutamiento? Correcto. Hay técnicas de escrutamiento. Uno tiene la opción de preguntarle al vendedor, ¿ya? O preguntar en la fábrica, oye, ¿este café es de grano o no? Tienes una forma. Otra forma tienes de estimarlo. Por ejemplo, si tú dices que el de al lado, el negocio de al lado que vende café de grano y el del otro lado también vende café de grano, tú dices, ah, estos vecinos son cercanos. Entonces lo más probable es que si él no vende café de grano, que- es probable que le vaya mal, porque ellos venden al mismo precio café de grano. Entonces la gente se irá a comprar café de grano que al otro, ¿sí? Entonces yo como los vecinos son cercanos, yo estimo que él también tiene café de grano, ¿sí? Es una forma de estimar, de imputar el dato. La otra forma es decir, en la cuadra completa venden café y en promedio venden café de grano. Por lo tanto, yo estimo que es café de grano. La otra forma es decir, en la cuadra completa venden café, pero justo al medio venden café que no es de grano. Por lo tanto, yo también estimo que no es café de grano. ¿Sí? Hay varias formas de estimarlo, ¿eh? Ahí vimos un modelo de vecino cercano, que es un modelo. Vimos el modelo del promedio. Vimos el modelo de la mediana. Y también podemos decir, si en toda la cuadra venden café de grano, entonces él también debe vender café de grano. La moda, por ejemplo. O, ¿saben qué voy a hacer? Voy a ir yo a ver realmente si vende café de grano, pero voy a preguntarle al de al lado a ver si el de al lado vende café de grano. Y al del otro lado si el del otro lado vende café de grano y ahí voy preguntando. Porque él no me va a decir. El que yo busco no me va a decir. Entonces pregunto a los de al lado. O le pregunto a los clientes, por ejemplo, un cliente que tenga paladar, digamos, de café, que esté acostumbrado al café. Oye, ¿este café es de grano, no? Sí, sí, es de grano. ¿Tú tienes paladar? Sí, sí. Yo sé cuánto es de grano y este es de grano. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que tú hiciste un modelo customizado, un modelo tuyo para decidir que es de grano. ¿Sí? Esa es la forma de imputar los datos, que aquí lo vamos a ver con componentes, más fácil, con componentes. Pero eso es lo que significa, ¿se entendió? Perfecto. Permiso. Bueno, ¿qué permite Matplotlib? Muchas cosas. Y más que esto, ¿ah? No, no solamente esto.
Histograma, diagrama de sectores, diagrama de caja o bigote, los boxplot, diagrama de violín, que es similar a los boxplot, pero hay quien es para algunos gustos, digamos, y para algunos entendimientos. Diagrama de dispersión, diagrama de línea, diagrama de área, diagrama de contorno, mapas de calor. Bueno, aquí hay varios con el estilo ggplot, que es un estilo que venía del lenguaje R, el ggplot. Y bueno, acá te podemos tener línea punteada, línea seguida, línea continua. Esto es con seno y coseno. Podemos graficar el seno y coseno con línea punteada, línea seguida. Y bueno, ¿alguna duda antes de ir al código? Perfecto. Vamos al código entonces. No se preocupen por esto, esto me sale a mí por tema puntual, digamos. Ya, aquí estábamos viendo lo de Pedro, pero ahora vamos a empezar más abajo. Vamos a empezar con el dataset Titanic, ¿ya? Esto es el desastre del Titanic. Bueno, esto después se hace un machine learning para evaluar si sobrevives o no sobrevives, esa es la idea. Entonces cargamos el dataset del Titanic y lo primero que tenemos que hacer es leer qué tenemos. Tenemos la columna Survivor, que es la columna que finalmente es la que se estima, que si sobrevivió o no. Tenemos las clases, el sexo, el CISPE, que es finalmente si tienes hijo, el parch, que es si vienes con compañía, por ejemplo, hermanos, el FARE, que es la facturación, que cuánto te costó el boleto, en qué puerto embarcaste, cuál es la clase, si eres hombre o mujer, si eres adulto, hombre, que esos son, digamos, son algunas columnas que le pusieron después al juego del Titanic, digamos, si eres adulto, hombre. Esta es la cabina, ya el deck, y aquí el nombre donde embarcaste, si vivió o no, que es lo mismo que sobrevivió, y si va solo o no, que el solo se puede complementar con el cis o con el parche. Bueno, aquí en el Titanic podemos agrupar, queremos saber qué año en promedio fueron los que sobrevivieron. Mire, los que sobrevivieron en promedio fueron 28 años, de 28 años, en promedio. Y los que fallecieron, lamentablemente, en promedio fueron de 30 años. Eso es lo que muestra el dataset. Y así lo hacemos. Agrupamos por la sobrevivencia, pero le decimos por la columna año y le damos la media. ¿Sí? Bueno, aquí buscamos, digamos, un dato en específico. Aquí también con el ILOC. Aquí vemos, por ejemplo, con una columna. Si queremos mostrar todos los datos de la columna, lo mostramos hacia abajo. Aquí si queremos mostrar los 7 últimos con tile del dataset. Si queremos mostrar cualquiera del dataset, esto te sirve para ir dándote cuenta. Por ejemplo, si tú haces sample, ya te das cuenta que aquí hay datos NaN, ¿cierto? Lo que pasa con el café de grano. O sea, ya te está dando cuenta que no sabes si es de grano o no es de grano. Hay datos que tengo que imputar o reemplazar. Miren, acá la edad también. Que sample te saca cualquiera aleatorio. Entonces ya haciendo dos o tres veces, más o menos te vas dando cuenta de ciertas cosas. Pero a priori, ¿sí? Lo otro te das cuenta que esto es string. Te das cuenta que esto es string también y que después para la necesidad, para graficar, lo mejor es que esto esté en numérico. Después para la necesidad de aplicarlo a un modelo, tiene que estar en numérico, debe estar en numérico. No, no, para graficar no es necesario, por ejemplo, las clases, la numeración, pero por un modelo debe estar en numérico. ¿Mm? Bueno, esta es la cantidad de valores, que acá nos sirve mucho.
podemos ver los duplicados. Y por ejemplo, aquí encontramos lo que está duplicado. ¿Sí? Hay un dato completamente duplicado. Y estos datos duplicados lo que se hace finalmente es borrarlo. O sea, ni siquiera debiéramos ver qué datos hay duplicados, la verdad. Debiéramos borrarlo de inmediato. Debiéramos hacer eso, borrar los duplicados. Porque el duplicado siempre, básicamente, si estás en el mismo local de café y tienes dos datos del mismo local de café y los dos datos iguales, no te sirve mucho. Te sirve un dato, nomás, a menos que tenga una variación. Siempre digo, en los cursos quizás los datos de genética debieran estar duplicados. Por ejemplo, los alelos recesivos, los alelos dominantes. Si no me equivoco, siempre vienen en pares. No sé si alguien sabe de genética acá. Entonces ahí a lo mejor tiene sentido que estén duplicados. Pero no en esto, porque si duplicas una persona, es como que tiene la misma persona dos veces. En el Titanic. Y eso no está bien. Permiso, bueno. Y eso no está bien. Entonces, deberíamos definitivamente borrarlos. Bueno, y acá estamos haciendo las tablas pivot. Pivoteamos por sobrevivencia, ¿cierto? Pero queremos saber de dónde embarcaron, a ver si tiene algún sentido. Porque si miramos a priori, por ejemplo, si fuera el Titanic en Chile, digamos, y embarcamos en Iquique, en Valparaíso y en San Antonio, ustedes me dirían, ¿qué tiene que ver que yo embarque en cada puerto con que si voy a sobrevivir o no? Supongamos que, obviamente, el barco no se hundió en la ida entre ambos puertos. Supongamos que pasó por los tres puertos y después se hundió. Entonces, ¿qué tiene que ver que yo haya subido en cuál puerto? Bueno, veamos. Agregamos la función count. Vemos cuántos y acá le decimos por qué columna, por la clase y qué función queremos ver, la cantidad, ¿cierto? ¿Qué cantidad de personas de cada clase embarcaron en cada puerto? Miren, en Southampton ya sabemos que embarcó la mayor cantidad de personas en todas las clases, ¿sí? Pero en Queenston, después de Southampton, obviamente, vimos que fue la mayor cantidad de tercera clase. Y en Queenston había dos de primera clase y tres de segunda clase. Fueron familias puntuales, ¿ya? Bueno, acá podemos hacer un corte por los años. ¿Por qué por los años? A ver, y bueno, acá lo hicimos digamos, no le agregamos ninguna función, y aquí si no le agregamos función va a sacar el promedio. ¿Por qué es interesante? Porque, a ver, si un barco naufraga, tenemos que pensar también en el contexto. Ojo que todos estos datasets se piensan en el contexto. Si un barco naufraga, ¿quién tiene más posibilidad de sobrevivir? Una persona lamentablemente, un bebé entre 0 y 4 años, o una persona entre 18 y 30 años. O sea, es espeluznante lo que voy a decir, pero claramente tiene más posibilidades de salvarse una persona entre 18 y 30 años. Entonces, para hacer este Machine Learning podemos hacer unos rangos. Después, para hacer Machine Learning, para evaluar, podemos hacer algunos rangos. De 18 a 35, entre 0 y 18, entre 35 y 80. ¿Ya? O podemos hacer rangos más pequeños, por ejemplo, entre 50 y 80. Quizás es menos posible,
quizás lo más posible hacerlo en rangos más chiquititos, en rangos más grandes. Entonces con eso también podemos graficar a ver si es cierto lo que yo pienso con lo que pasó realmente. Capaz que no sea cierto. Capaz que digan, no, pues los bebés se salvaron porque siempre dijeron mujeres y niños primero a los botes. Se salvaron todos. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hacer estos gráficos y hay que evaluar, ¿ya? Igual lo evaluamos por la supervivencia. Mire, por ejemplo, en general los niños sobrevivieron casi todos, hace 18 años. Bueno, acá no subieron nada en Queenston, pero en Chesburg sobrevivieron casi todos los que subieron. Y miren acá, los únicos que menos sobrevivieron en Southampton, entre 0 y 18 los más niños fueron en la tercera clase, ¿ya? La tercera clase sobrevivió un poco. Bueno, en todo sobrevivió menos la tercera clase, ¿eh? O sea, esto nos viene a decir que la película estaba asociada a la realidad, ¿no? Y eso ven que nos va diciendo todas estas agrupaciones, estas tablas, nos están dando información. Ahora, si hacemos una más grande para ya queremos jugar más, hacemos de dónde embarcamos, de la clase, sobre la supervivencia y agregamos varias funciones, ¿cierto? Y agregamos A, que es la división de los años que hicimos más arriba, ¿ya? Agregamos todo. Ya, la primera clase en Chessburg, de 0 a 18 años, el mínimo 0, el máximo 1, el medio 0,83, la suma es 5. Si yo les pregunto, está bien, hicimos varias funciones y todo, muy bonito la programación, pero ¿les sirve de algo o lo ven más complejo esto? Por ejemplo, el máximo y el mínimo, sirve de nada, digamos. Quizás la media y la suma a lo mejor sí, porque la suma me dice cuántos sobrevivieron de cada clase, digamos. ¿Sí? Por eso, es justamente lo que les digo. Podemos hacer un espectáculo de programación, pero da lo mismo si no me sirve de nada. No me entregan información, esto me tiene que hablar. Si no me habla, no sirve. Bueno, y acá hice el ejemplo de la concatenación, pero con otro dataset, y aquí la pueden revisar. Aquí concatenamos por fila, ¿no? Y sacamos la información. Así que lo vamos a saltar y ahí ustedes lo pueden validar por aquí, Capitalize que coloca la primera letra en mayúscula. Esas son las funciones. Eso lo pueden revisar, digamos. Sigamos con el Titanic. Ahora, yo voy a agrupar por sexo, por STR, pero le voy a poner la primera letra en mayúscula. ¿Ya? Esta es una función que para que ustedes vieran que se puede hacer, digamos. Pero la verdad que no me sirve para nada. Lo mismo acá. Bueno, esta vez sirve un poquito más. ¿Dónde embarqué? Ah, pero hice las mayúsculas y las minúsculas. No me sirve mucho, digamos. Para nada, es solamente para saber que pudimos poner mayúsculas y minúsculas. No me sirve mucho, ¿ya? Después aquí sí. Aquí revisamos los nulos, ¿ya? Entonces, los nulos tenemos 177 en año y en DEC que la cabina es 688. Y donde embarcaron son dos, ¿cierto? Del total son 891 datos, ¿sí? O sea, aquí en DEC tenemos cerca de un 80% de nulos, más de un 80% de nulos en DEC, que es la cabina, ¿ya? En años tenemos un 19%, ¿ya? Pero la edad ya vimos que era relevante.
Y aquí más adelante ocupamos Matplotlib, mira, justamente Pyplot y Seaborn con el ggplot, no con el estilo, para, para hacer lo mismo, pero en columnas, en bloques de barra, decir los nulos. Y miren la cantidad de nulos que tiene. Año tiene poquitos. Embarked Tone, recuerden que el nombre y Embarked es CS. Y miren, ahí muy poquito, que son dos. Pero este tiene 688. El año tiene 177. Y aquí lo podemos graficar lo mismo que dijimos en números arriba. ¿Ya? Vemos las columnas que tiene el Titanic. Y esto sí me sirve, porque hacemos un gráfico de barras, pero contra la variable si sobrevivió o no. Entonces, aquí se ve que hay muchos más que no sobrevivieron, ¿cierto? Muchas más personas que no sobrevivieron. Los que sobrevivieron son menos. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, a ver, pero ¿qué variable me está dando la supervivencia? Grafiquémoslas todas, las variables. ¿Ven? ¿Qué me entrega acá? Esto con Matplotlib, ploteo una figura y hago subplot, o sea, subgráfico. Digamos, hago subgráficos con respecto siempre a la variable sobrevivencia, porque quiero saber qué tienen que ver mis demás datos o características con si sobrevivo o no sobrevivo. ¿Qué pasa acá? Esta es la clase y el que sobrevivió está en azul y el que no sobrevivió está en rojo, ¿ya? Cero no sobrevivió, azul sí sobrevivió. A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál es la clase que más sobrevivió? De acuerdo al gráfico. No, no, en comparación. La primera clase, ¿cierto? La primera. Como me dijo alguien en otra clase, no estamos descubriendo nada. Pero bueno, es así. La primera clase fue la que más sobrevivió, ¿ya? Después la segunda está bien pareja. Y la tercera fue la que, en comparación, fue la que había más personas y la que menos sobrevivió, ¿sí? Entonces, ¿ustedes podrían decir que la clase era determinante para la sobrevivencia? ¿O es determinante para la sobrevivencia? Sí, ¿cierto? Al menos en Titanic sí. Sí, objetivamente, correcto. Y miren, el sexo, hombre y mujer. ¿Quién sobrevivió más? Mujeres, ¿cierto? Los hombres fueron los que más murieron, fallecieron en este caso. El CIS no tiene muchos datos que venían acompañados de una persona, sobrevivieron más. Los que venían solos sobrevivieron más que todos, ¿no? El Pars lo mismo, que venían solos, sobrevivieron más que todos. Y miren esto qué interesante. Por ejemplo, acá en las clases podría ser claro porque todos vimos la película y lo más probable que acá, digamos, era así. La primera clase fue la primera en ir a los barcos, a los botes, etcétera. Dijeron mujeres y niños primero, por lo tanto, era claro que la mujer iba a sobrevivir más que el hombre, digamos. Pero este quiero que se detengan un segundo. Embarque. ¿Dónde embarcaron? ¿Dónde embarcaron? Southampton fue donde embarcaron más personas, ¿ya? Pero también fue donde fallecieron más personas. Pero el que embarcó en Chesburg, los que embarcaron en Chesburg,
sobrevivieron más que los que fallecieron. Y yo les pregunto, ¿tendrá que ver dónde embarcaron con la supervivencia? ¿Cómo se explica eso? Parece que sí, ¿eh? Pero ¿cómo se explica? Es interesante encontrar cosas. Por ejemplo, a ver si lo tengo aquí levantado para que vean lo que se encuentra acá. Creo que en realidad la clase pertenecía que se embarcaba. No, porque la primera clase, la mayor de la primera clase embarcó en Southampton. Mire, aquí tengo otro, que esto ya es Machine Learning, pero aquí para que vean lo que se encuentra de repente en esto. Este dataset era para el tema ¿cómo se llama? De accidentes cerebrovasculares. Aquí hice los mismos gráficos, pero miren, ¿quién va a tener accidente cerebrovascular? Acá puse el rojo con uno, ¿ya? La mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares y los que no tienen accidentes cerebrovasculares es cero, ¿correcto? Si ven hombre y mujer, tan similares, ¿cierto? O sea, la característica de ser hombre o mujer no tiene que ver con el accidente cerebrovascular. Pero miren esto, el Ever Marriott decía si eras casado o no. Y miren, ¿qué dice esto? Que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares se producen en personas casadas. Claro, pero miren, o sea, eso para cada uno diría, yo no creo, no creo, pero ven lo que les muestra los gráficos, cosa que a lo mejor no imaginamos. Eso es lo importante de los gráficos, que les estén hablando y que les den cosas que ustedes no imaginan. Porque al principio yo cuando vi este dataset también, yo dije, no, ¿qué tiene que ver que esté casado o no con un accidente cerebrovascular? Pero lamentablemente sí tiene que ver. Aquí lo dice. Los que están casados tienen la mayoría de accidentes cerebrovasculares de la cantidad de accidentes cerebrovasculares del dataset, la mayoría está casado. Cerca del 90% está casado. ¿Mm? Por eso, esto ayuda a encontrar datos que nosotros no nos imaginamos en ciudad. Después, claro, habría que explicarlos, ¿sí? Pero quizá para explicar esto habría que estar con un profesional, un psicólogo, quizá, un psiquiatra, a lo mejor. O el mismo, digamos, cardiólogo, o el médico. A lo mejor tampoco el médico se explica esto. A lo mejor habría que ver un psiquiatra, un psicólogo, etcétera. Habría que ver cómo está preparado psicológicamente esa persona. Hay hay que sacarle una segunda derivada. Por eso es lo importante, que los gráficos les hablen y le digan cosas. Por ejemplo, acá me está diciendo que si yo hubiese embarcado en Chessburg, tengo muchas más posibilidades de sobrevivir. Me puedo imaginar muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor me puedo imaginar, no, en Chessburg no me acuerdo cuánto embarcaron, por acá estaba de primera clase, a ver, por acá lo hicimos. En Chessburg embarcaron de primera clase 85. El que embarcaron más fueron en Southampton. Pero en Chessburg fue el segundo puerto que embarcaron más. Porque yo podría pensar que en Queenstown, que fue el puerto que embarcaron menos, a lo mejor sobrevivieron más. No, fue Chessburg. ¿Qué puedo pensar yo? A lo mejor, no lo sé exactamente. Yo no sé de dónde partió, digamos, el Titanic. Yo no sé si partió de Chessburg o de Southampton. De Queenstown estoy seguro que no. Pero ahí tendríamos que preguntar. Pero sí partió de Chessburg.
puede ser que como partido de chessboard, todos abordaban en chessboard. La primera clase tomó los más, digamos, los lugares más, inclusive si no estaban asignados, tomó los lugares, los mejores lugares, digamos, porque ellos llegaron primero. En ese tiempo se podía, hoy día ya no, hay lugares asignados. A lo mejor en ese tiempo ellos llegaron primero y los que llegaron después en Southampton tomaron lo que les quedaba. Puede ser, pero ahí ya es imaginarse cosas. Pero lo importante es que sabemos que al parecer donde embarcaste tiene sentido. Mire, y si aquí hacemos el who, que es quién, hombres, la mayoría falleció. Mujeres, la mayoría sobrevivió. Pero aquí hay otro, que es child, que es niño. Y niños tan parecidos. Entonces, uno se hace la pregunta. Siempre en la película se dijo mujeres y niños primero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no sobrevivieron todos los niños? No entiendo. ¿Será que los niños estarían más a la tercera clase? Puede ser. ¿M? Pero ven que aquí también hay unas cosas que le está hablando, o no aguantaron el frío, también puede ser. Pero ven que aquí hay algunas cosas, hay un tema que le está hablando acá. A mí me está diciendo, tengo que hacerme una segunda pregunta. Tengo que hacer una segunda pregunta sobre esto, ¿cierto? No estoy tan seguro ahora cómo hacerlo. Si era niño, no necesariamente va a sobrevivir. Quizás el frío, como dice alguno de ustedes, digamos. O quizás era la tercera clase y la tercera clase tenía la mayoría de niños y como prefirieron la primera clase, después la segunda y después la tercera, los niños quedaron fuera. No lo sé. Por eso, pero al parecer parece relevante si eres niño, si eres mujer o si eres hombre. Bueno, esto no tiene sentido porque es el deck, la cabina. La cabina no tiene sentido porque tiene muchos nulos. Entonces esto no da mucho, como tiene 688 nulos, tienes 150 valores, no te da mucho que decir, digamos. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo y esto el alive es lo mismo que si sobrevives o no, ¿verdad? Están justo la gráfica. Bueno, también podemos hacer un gráfico de frecuencia, la edad. La mayoría estaba entre los 20 y los 35 y los 40 años. Los 20 y los 40 años estaba la mayoría. Había muchos niños, muchos bebés, miren. Y había pocas personas entre 70 y 80 años, pero sí había muchos bebés. Bueno, aquí podemos hacer un KDE, digamos, del Titanic, entre el año y la supervivencia. La densidad del año y la supervivencia. La densidad del año de los que sobrevivieron es parecida a los que no sobrevivieron. Por ejemplo, si hubiera sido más los bebés, hubiera estado así. O si hubiese sido más las personas mayores, hubiera sido así. ¿Ya? Pero esto dice que es coherente los que sobrevivieron a los que no sobrevivieron. Al parecer, al parecer tampoco tiene que ver con la edad. Tú me puedes decir, el gráfico me puede hablar que tampoco tiene que ver con la edad. Lo que sí me habló es que tenía que ver con las clases, pero con la edad no mucho. Bueno, y aquí están los gráficos de Boxplot, ¿sí? Entonces aquí hice la sobrevivencia por los años. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es un layer, un valor atípico de estos que están acá? ¿Es este un valor atípico? ¿O esos son valores atípicos?
No. Estos, sí, muy bien. Exacto. Son los que están fuera de esta rayita, ¿ya? Tanto para abajo como para arriba. Este es un valor extraordinariamente atípico, ¿ya? Y esos son los famosos layers. Y bueno, ¿cómo se calculan? Aquí está el 25, el 50, el cuartil 75, ¿cierto? Y este cuartil 75 menos este cuartil 25 es lo que se llama el rango intercuartílico. Este más 1,5 por el rango intercuartílico te da esto. Y menos 1,5 por el rango intercuartílico te da esto. Todo lo que esté fuera de eso se considera un layer o valor atípico. Esto es como para un poquito más matemática. Se puede calcular también, como lo, a ver, yo lo hice acá en este laboratorio. Acá lo hice. Ahí. Ahí están los cuartiles, el rango intercuartílico, Q3 menos Q1, el 75 menos el 25, el lower, la parte baja, y el upper, el 1,5 del rango intercuartílico. Entonces, todo lo que estuviera sobre el upper y bajo el lower es un layer. También se puede hacer este cálculo para saber cómo obtenerlos. Bueno, acá podemos hacer otro plot, otro ploteo, digamos, de box plot, ya, también por los años y por las clases. Por ejemplo, acá tenemos los años para las clases 1, 2, 3 y vemos que igualmente hay un layer. Por ejemplo, hay una persona de 80 años. Este es un layer. Después, para evaluarlo en un modelo, digamos, este hay que sacarlo. Esta persona hay que sacarla porque en realidad esa persona pudo haber sobrevivido o no. Me parece que aquí la puedo ver. Pudo haber sobrevivido esa persona, pero es un caso atípico. Por ejemplo, acá hice un scatterplot, donde el eje X son los años, el eje Y son lo que pagaron por el boleto, FARE, digamos, y yo lo hice con respecto a los colores de la supervivencia. Cero, el rojo que no sobrevivió y el azul sí sobrevivió. Y miren qué simpático. ¿Qué me dicen de ellos? ¿Qué me pueden decir de ellos? Son dos. Pagaron más y sobrevivieron, ¿correcto? Pagaron más de $500 en ese tiempo. Fueron los dos más que pagaron y sobrevivieron, ¿sí? Esos son los leyes. De ahí, miren, siempre los que están pagando más alto sobrevivieron, ¿eh? Por ejemplo, si cortamos acá, mire, podemos contar uno, dos, tres, cuatro que no sobrevivieron, de $200 para arriba. Claro, lo mismo que las clases. Esto tiene que ver con las clases. Pero miren por acá. ¿Qué pasó con ese? No sé si es hombre o mujer, pero ¿qué pasó? Suerte. Es una persona que pagó menos. Uy, pagó como menos de $50. Haber sido $30, $20. $20 tiene 80 años. Claro, claro. No, la protagonista. Claro, la protagonista puede ser, claro. Que tiene 80 años, ¿eh?
Tiene 80 años y, no, y esta persona debe haber sido tercera clase, seguro. Fue uno de los más bajo paga, entonces debe haber sido tercera clase. Y sobrevivió con la mayor cantidad de edad. Pero si ven al lado, miren, todos los que tuvieron esta misma cantidad de edad, o sea, cercanos, y están en clases cercanas, digamos, menos de $100, fallecieron. Entonces, esto claramente es un layer, ¿sí? Estos también son un layer, ¿ya? A lo mejor no los podríamos considerar un layer con respecto a las clases, pero sí con respecto a la facturación. Por eso hay que cuadrarlos bien. Pero este, seguro, la señora o el señor que está acá es un layer claro, clarísimo. Como él también es un layer. Pagó cerca de $300, que me imagino que es clase alta, ¿sí? O primera clase en este caso, pero falleció. La mayoría de los que están acá sobrevivieron. Entonces ese también él también es un slayer, ¿sí? Ven que los gráficos nos hablan y esa es la idea, que los gráficos no hablen. Por ejemplo, ¿qué me dice este gráfico de torta? Por años. Nada. Entonces me van a preguntar, ¿y para qué lo hacemos? Para mostrar que sí se puede hacer un gráfico de torta. No sirve de nada, absolutamente de nada. No te sirve de nada este gráfico de torta por los años. A lo mejor por la sobrevivencia te puede servir. Ahí te puede servir. Te puede decir que hay mucha más gente que falleció que gente que sobrevivió. Pero por los años, nada, nada, absolutamente nada. Bueno, aquí tratamos de hacer un gráfico de años con respecto a compañía. Tampoco, tampoco me dice nada. Aquí tratamos de agrupar la compañía con respecto a los años. Sí, aquí es para que veamos que podemos hacer gráficos, ¿ah? Pero tampoco no me dice mucho. Aquí tratamos de hacer otro tipo de gráfico, un bar plot. Miren, imagínense. De la cabina con respecto al año. Y como en la cabina tenemos muy pocos datos, no nos sirve. Entonces da lo mismo, porque en la cabina tenemos muy pocos datos, tenemos 150 datos. Entonces no nos sirve mucho. Bueno, y estos son los gráficos interactivos que los pasamos a ver. Vamos a repasar todos estos gráficos en la próxima clase y vamos a ver también un poquito los gráficos interactivos. Que esto, por ejemplo, acá se puede... Y la matriz de correlación, que es importante, que pero lo podemos ver por abajo, podemos ver los datos ahí, ¿ven? O volverlos. Entonces eso, pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Y la matriz de correlación también la vamos a ver la próxima clase para ver, para que sepan lo que significa y para qué nos sirve. Y vamos a repasar un poquito de estos gráficos también que hemos visto. Consultas, perfecto. Preguntas a la clase. ¿Cómo podemos detectar valores atípicos layer? A ver, de nuevo la pregunta. Boxplot. Perfecto. Con un gráfico de boxplot. Perfecto.
Muy bien. Bueno, en esta clase hemos repasado ordenamiento con pandas, nos permite ordenar la lista. Repasamos la agregación que nos entrega medidas estadísticas de data frame, con las tablas pivot también. Repasamos reestructuración, combinación y concatenación del data frame, que nos complementa el manejo de realizar con pandas. Revisamos las funciones para explorar un dataset. Y revisamos casi completa la Matplotlib, lo que les tenía que dejar, digamos, pero lo vamos a repasar la próxima clase. Y también revisamos qué nos muestran los histogramas, por ejemplo, gráfico de frecuencia del año, y los boxplots, que me parecen bastante importantes. Bueno, conclusiones, como tal. En esta clase hemos revisado distintas funciones y métodos con pandas que nos ayudan al procesamiento de datos, tanto con datos numéricos como caracteres. Además, hemos comenzado a revisar la interpretación de los datos mediante gráfico con la componente Matplotlib, y todo lo hemos llevado a la programación. Así que importante, importante esto, digamos. Lo que les dije. Si ustedes van a agrupar datos, si ustedes van a graficar datos, lo importante es que los gráficos les hablen, ¿ya? Si ustedes hacen un gráfico de torta como el que hicimos, digamos, para ver los años, no nos sirve de nada, porque ese gráfico no habla, no te da la interpretación de los datos. Pero sí gráficos, por ejemplo, o tablas pivot, o etcétera. Por ejemplo, el gráfico que logramos descubrir ahí, que, que supimos, por ejemplo, que de acuerdo al puerto que yo subí, tengo más o menos posibilidades de sobrevivir. Qué extraño, ¿cierto? Pero ¿quién nos lo dijo eso? El gráfico. Qué extraño también si hemos visto que las mujeres sobrevivieron más que los hombres, pero los niños no. ¿Cierto? Qué extraño, porque siempre dicen mujeres y niños primero, pero los niños no sobrevivieron tanto como las mujeres. A lo mejor usted o la gran mayoría no encuentra tan extraño que la primera clase haya sobrevivido más que la segunda y que la tercera, digamos, pero eso nos habló el gráfico, nos dijo la primera clase sobrevivió, es la más que sobrevivió, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, el por qué hay que preguntárselo en una segunda derivada, ¿ya? Pero esa es la información que nos entrega el gráfico. Y creo que en esta clase hemos visto varias informaciones que los gráficos nos entregan, ¿cierto? Informaciones que no habíamos visto a simple vista con los datasets. Entonces, por favor, el gráfico, las tablas pivot, las agrupaciones siempre deben ir con alguna intención, de buscar algo, de que nos hablen y de que nos muestren algo con respecto a la distribución de los datos. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Y la próxima clase volveremos a ver, digamos, el módulo 4 con lo que tenga que ver con los gráficos y repasaremos lo que estamos acá y veremos algunas cosas adicionales que son los gráficos interactivos y la matriz de correlación. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿alguna consulta final? Bueno, si no hay consultas finales, muchas gracias, muy buenas noches, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.